Dice la palabra de Dios allí en el libro de Jonás, capítulo 1, versículos 1 al 3, lo siguiente. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, interesante esta declaración, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Versículo 3 dice, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Una de las cosas que posiblemente tú te estás preguntando o en alguna ocasión te has preguntado es ¿cómo es que podemos hablar de misión? ¿Cómo es que podemos hablar del cumplimiento de la misión, de evangelismo, de predicación a través de un libro como el de Jonás? Porque Jonás es un libro que, aunque es muy conocido y quizás muchos han escuchado la historia y aunque quizás pocos han leído el libro de Jonás, es una historia conocida. ¿Quién no escuchó, por ejemplo, el cántico de los niños y ¡pum! Se lo comió, o viene un pez muy grande y ¡pum! Se lo comió? Una historia muy conocida, pero ¿hay acaso en la historia de Jonás, en la vida de Jonás, en el ministerio de Jonás, un buen ejemplo para nosotros? Hace algún tiempo alguien me decía, pastor, usted podría predicar de cualquier otro libro para cumplir la misión, si quiere motivarnos, si quiere enseñarnos a cómo debe cumplirse la misión, pero pastor, utilizar el libro de Jonás realmente no es algo tan conveniente. Y alguien sugirió por allí que el libro de Jonás es un libro muy, pero muy extraño. Es extraño ¿por qué? Porque desde el principio nos muestra un extraño llamado. Sí, Dios hace un llamado a Jonás. ¿Quién? Un profeta menor, un profeta de Gadefer, allí un pueblito pequeño en Israel. Un extraño llamado. Pero también es una extraña respuesta porque el profeta, lejos de aceptar, como tú y yo quizás aceptaríamos la voluntad de Dios o el pedido, el llamado de Dios, este profeta dice la palabra de Dios que se escapa, que se esconde y se va a dormir. En tercer lugar, también es un extraño profeta porque no responde como Dios hubiera querido y como muchos otros profetas lo hicieron, sino que se escapa. Y también es un extraño sermón, porque si ustedes analizan los sermones o las intervenciones del profeta, van a caer en cuentas en que Jonás pudo haber sido quizás un hombre muy interesante, pero su mensaje, sus predicaciones son cortitas, carecen de una estructura, carecen quizás allí de una metodología, una didáctica, inclusive de una homilética, porque él, en las dos veces en que él predica, una en el barco y otra allí cuando llega a Nínive, es un sermón cortito y al contrario está acompañado de un sentimiento nada apasionante para la salvación de las personas. Y es interesante que este libro también tiene una extraña conversión. Sí, dice la palabra de Dios que a través de su predicación, del mensaje, de este mensaje cortito, de aquí a 40 días Nínive será destruida, de aquí a 40 días Nínive será destruida. A través de este mensaje, es interesante que toda la ciudad se convirtió, desde el rey hasta los animales. Es interesante todo esto, por eso es que muchos han llamado a este libro como un libro extraño. Y sigue la pregunta, ¿habrá alguna lección para nosotros hoy? Y también un extraño final. El profeta termina aparentemente renegando de la voluntad de Dios. Es por eso que algunos también han sugerido que este libro debería ser una lección siguiente. Todo lo que usted no debe hacer cuando se le llame a cumplir la misión. Por eso alguien me decía, pastor, existen muchos libros donde usted podría motivarnos a predicar. Pero Jonás en realidad no es un buen ejemplo, es un mal ejemplo. Por eso allí debería decir todo lo que usted debe hacer si no quiere cumplir la misión, porque todo lo que no deberíamos hacer es lo que hizo Jonás. En esta mañana quiero, a la luz de la palabra de Dios,
a través de esos 3 versículos, justamente presentarte por qué debemos cumplir la misión. ¿Estamos listos? Que Dios pueda usarnos, que Dios pueda usar su palabra para hablarnos directamente a nuestro corazón. Y quiero empezar con la primera lección que se encuentra allí en el versículo 1. Dice la palabra de Dios, el llamado. Jehová vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. De manera interesante, empieza Jonás de esta manera. Vino palabra de Jehová, dice, a Jonás, hijo de Amitai. Aquí se puede observar claramente 2 contrastes grandes, un contraste enorme. El Dios supremo, el todopoderoso, el gran yo soy, aquel que fue capaz de crear, aquel que fue capaz de hacer que su pueblo pase en seco allí en el Mar Rojo, aquel todopoderoso, en comunicación directa con un ser limitado, con un profeta pequeño, allí de Gadefer, un pequeño pueblo, Gadefer. Jonás no era un profeta de renombre. Jonás no era un profeta, no era un pastor que pastoreaba una iglesia grande, una megachurch. No, era un pastor pequeño, de un pueblito pequeño. Y Dios, allí, en la pequeñez del ministerio de este profeta, Dios lo llama. Y no lo llama de manera común, lo llama con nombre y apellido. Jonás, hijo de Amitai. Y quiero decirte en esta hora, querido amigo, que Dios te conoce. Dios te conoce tanto. Dios te conoce tanto, sabe todo de ti. Y Dios conocía a Jonás, conocía su nombre, conocía su apellido. Dios conocía todo de Jonás. Y allí, en todo lo que Dios conocía, sabía que Jonás muy probablemente rechazaría cumplir la misión. Es que si de algo debemos estar seguros es que Dios nos conoce todo. Dios sabe en este momento qué vida estás llevando. Sabe cuánto amor tienes por la iglesia. Sabe cuánto amor tienes por tu trabajo. Sabe cuánto amor, Dios o no, tienes por tu ministerio. Allí tú eres un anciano, allí tú eres un pastor, un maestro, un líder de grupo pequeño. Dios te conoce y Dios te dice, así como tú eres, así como tú estás, en donde tú estás, yo te llamo. Y es interesante notar lo que la palabra de Dios dice, que Dios te conoce, sabe quién eres y a pesar de ello Dios te llama. Y uno podría ser descalificado, yo descalificaría rápidamente a Jonás por su actitud, pero Dios no te descalifica. Los seres humanos descalificamos a las personas ante cualquier índice, ante cualquier señal de relajo o de desobediencia o de rebeldía, pero Dios no pierde la paciencia con nosotros. ¿De dónde Dios te ha llamado? ¿Qué hacías antes de ser adventista? ¿Dónde estabas tú? ¿Y dónde estarías tú si Dios no te hubiera llamado? Dios te conoce. Es interesante esto porque ¿por qué debemos cumplir la misión? Porque Dios nos ha llamado. Y sabes, debes recordar esto. El que olvida de dónde Dios le sacó, también olvida a dónde quiere llevarlo. La palabra de Dios nos dice que un llamado implica una misión. No existe llamado sin una misión. Si tú crees que fuiste llamado por Dios y no cumples la misión, si tú crees que Dios te ha llamado y tú no te gozas por cumplir la misión, entonces hay un problema en tu vida. Tú necesitas hacer un cambio, necesitas hacer un cambio de dirección porque algo está mal. Un llamado implica misión. En la Biblia, todos los que fueron llamados por Dios también fueron llamados a cumplir una misión. El que olvida para qué lo llamó Dios, también se olvida para qué vive en esta tierra. El segundo mensaje o la segunda razón del por qué debemos cumplir la misión está allí nomás en el texto. Dice,
le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. En estas cortas pero profundas palabras, Dios nos enseña el carácter de la misión. Sí, existe un carácter, es decir, existe un fundamento, una razón importante. Es el carácter de la misión, la esencia de la misión. Y uno puede preguntarse, ¿cómo es que yo puedo cumplir esa misión? Y aquí el texto utiliza 3 palabras: levántate. ¿Qué más dice? Anda y pregona. Si uno podría preguntar a Jonás, ¿cómo se cumple la misión? La misión se cumple a través de 3 palabras. Primera palabra, levántate, del hebreo kum. Es un llamado fuerte, un mandato con sentido de urgencia. Es un mandato que tiene que levantarse. Tiene que levantarse porque posiblemente está dormido. Y sí, la Biblia dice que Jonás tenía esa inclinación. Dios lo conoce. Dios sabe que Jonás, hijo de Amitai, posiblemente estaba durmiendo. Sí, era un líder de grupo pequeño, era un pastor, era un anciano, era un hermano adventista allí en su iglesita pequeña, una iglesia normal, que posiblemente asistía a los cultos, pasaba en los programas allí en la iglesia, viendo Facebook, viendo las transmisiones, pero no era alguien que estaba activo. Por eso Dios le dice: Jonás, levántate, cum, como cuando el pueblo de Dios está en peligro. Y dice la Biblia, y se levantó Dios en posición de guerra. Esa es la actitud. Nadie puede cumplir la misión sentado. Nadie puede cumplir la misión echado. Sí, estamos viviendo en un tiempo donde la tecnología nos puede abrir esas puertas, nos da esas facilidades de hacer todo sentado, pero la misión se cumple en alerta. Y no es cualquier alerta, es urgente. La segunda palabra que la Biblia nos presenta aquí, el segundo verbo, es el verbo anda, camina. Denota ir, implica ir de un lugar a otro. El llamado no es estático. Justamente la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, utiliza esta palabra que es interesante, que tiene que ver con ve o vaya, que se utiliza también en Mateo capítulo 28, versículo 19-20, cuando Dios dice: vayan y hagan discípulos. Es decir, que si tú quieres cumplir la misión, tú necesitas ir, andar, moverse de un lugar a otro. Pero de manera interesante, dice la Biblia que Jonás hizo eso, pero hizo todo lo contrario. Dios le dijo: ve a Nínive, y se fue a Tarsis, al lugar totalmente opuesto. A veces podemos hacer lo que Dios nos dice, pero a nuestra manera, a nuestros pensamientos, siguiendo nuestras opiniones. Por eso yo les decía inicialmente que hay gente que quiere cumplir la misión, que gusta cumplir la misión y tiene buenas intenciones, pero no siempre las buenas intenciones son suficientes. Nosotros necesitamos hacer las cosas no como nosotros creemos, no como nos enseñaron o supuestamente piensan que es, sino como la palabra de Dios dice. Por eso la primera palabra es levántate. Tienes que levantarte. Deja la pasividad, deja la vida común, deja la vida cómoda. Tienes que levantarte. En segundo lugar, tienes que ir, andar, movilizarte, viajar si es posible. Y la tercera palabra es interesante: pregona, predica, del verbo cará, del verbo hebreo cará, que tiene que ver con proclamar a voz en cuello, gritar, llamar a las personas, captar su atención, dar el mensaje de Dios con fuerza y con claridad. Ese es el mensaje adventista, un mensaje claro, un mensaje oportuno, un mensaje cierto y con seguridad. ¿Cómo se cumple la misión? A través de 3 verbos imperativos. Y son imperativos, o sea, tienen que ser urgentes. Un obra urgente: levántate, anda y predica. Amén. Levántate, anda y predica. Levántate, anda y predica. Esa es la invitación del Señor.
La tercera lección nos presenta el motivo. ¿Por qué debemos cumplir la misión? Porque Dios nos ha llamado. ¿Por qué? Porque hay un carácter urgente. ¿Y por qué? Porque hay un motivo. ¿Y cuál es el motivo de la misión? Dice el versículo 2, levántate y pregona contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Porque su maldad subió delante de mi presencia. ¿Por qué debemos cumplir la misión? ¿Cuál es el motivo? Porque la maldad es grande. Nínive era una ciudad extraordinariamente grande, la más grande de sus tiempos. Grande, grande, grande. Una ciudad, una metrópolis. Y Jonás estaba ministrando allí en Gad-Hefer, un pequeño pueblito. Y algunos dicen, pastor, es que quizás Jonás, es entendible porque Jonás probablemente tenía vergüenza, tenía miedo y era tímido y no quería predicar ahora en una ciudad tan grande. No, no fue ese el problema. Quizás el problema fue su patriotismo o quizás el temor de dejar la vida cómoda, el ministerio fácil, predicar allí de manera sencilla y no predicar y aceptar grandes desafíos. La maldad era mucha que llegó hasta Dios. Y es interesante que siempre que la Biblia ve maldad, cuando allí el pueblo antediluviano estaba en maldad, dice la Biblia que Dios fue captado allí, que Dios, que la maldad llegó hasta Dios y Dios se arrepintió, dice la palabra de Dios, y emitió juicio. Cada vez que la maldad es mucha y llega hasta Dios, Dios emite juicio. Y aquí también en Nínive, la maldad de Nínive era tan grande, como quizás Bogotá, como quizás Lima, como quizás Buenos Aires, como las grandes ciudades, allí en París, en Madrid, las ciudades más grandes, las más imponentes, cuanto más grandes son, más maldad hay. Y allí la maldad, dice la palabra de Dios, llegó hasta Dios. Y quiero compartir aquí una cita interesante que se encuentra allí en Primeros Escritos. Yo no lo voy a leer todo, pero es interesante. Dice, aquí yo subrayé las palabras allí, vi la rapidez con la que se difundía el engaño espiritista. Allí se le fue mostrado a Elena de White una visión de un tren con vagones que marchaban, dice, a la velocidad de un rayo. Es interesante, más adelante dice, quedé perplejo y le pregunté a mi ángel acompañante, ¿quién era aquel jefe? Me respondió, es Satanás disfrazado del ángel de luz, ha cautivado al mundo. Este ha sido entregado a sus formidables engaños para creer en una mentira a fin de que se les condene. Su agente, el que le sigue en categoría, es el maquinista, y otros agentes cuyos suyos son empleados en diversos cargos según los va necesitando, y todos marchan con relampagueante velocidad a la perdición. Pregunto, ¿cómo es que trabaja Satanás? Con una velocidad extraordinaria. ¿Cómo trabaja Satanás? Grandemente, como rayo. No está perdiendo tiempo. Y a veces nosotros los adventistas, el pueblo que tiene el mensaje de Dios, muchas veces cumple la misión con pasividad, durmiendo ahí echado. Por eso el llamado de Dios es levántate, anda y predica con poder, con pasión, con claridad, con seguridad. Porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar, porque sabe que le queda poco tiempo. Por lo tanto, Dios dice, ¿por qué debemos cumplir la misión? Porque hay mucha maldad en la tierra. Satanás está trabajando grandemente y con velocidad, a la velocidad de un rayo, llevando a la gente a la perdición. Por eso tú tienes que levantarte. Allí en la ciudad donde tú vives, allí en el país donde tú estás, en el barrio, en el condominio, en el lugar donde tú vives, tú puedes levantarte y predicar el evangelio. La cuarta lección que nos enseña este pasaje es interesante. Dice la Biblia que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Y a dónde? A Tarsis. Tarsis era una ciudad totalmente contraria, en dirección contraria al otro lado de Nínive. Se escapó de Dios. No es que el ser humano
rechaza el llamado de Dios, sino que lo rechaza Él. Cuando nosotros decidimos no predicar el Evangelio, no estamos diciendo, no quiero predicar el Evangelio de la iglesia, no quiero hacer los planes de Dios, no quiero hacer los planes del ministerio personal, de los grupos pequeños, no. Cuando uno rechaza la misión, no rechaza al plan, sino rechaza a Dios, porque Dios es el dueño de la misión. Y es una de las verdades que nosotros necesitamos entender y recordar, que la misión no es del ser humano, la misión es de Dios. Y por lo tanto, cuando tú rechazas la misión, cuando tú no quieres predicar el Evangelio, cuando tú te resistes a hacer la voluntad de Dios, entonces tú rechazas a Dios, porque Dios es el dueño de la misión. ¿No disfrutas de predicar el Evangelio? ¿Tú no disfrutas de hablar del amor de Dios, de compartir, de abrir tu Biblia y enseñar a otros, dar un estudio bíblico? Entonces es muy probablemente que tú estás rechazando no la misión, sino rechazando a Dios. Cuando el ser humano decide rechazar el llamado a cumplir la misión, no solo rechaza a Dios, sino que rechaza su propia voluntad y decide hacer su propia voluntad. O sea, no la voluntad de Dios, sino la voluntad propia de nosotros los seres humanos. Y finalmente, la quinta lección termina diciendo la consecuencia. Dice, descendió a Jope, y cuando descendió, dice, descendió de Jope y descendió a la barca, y de la barca a otra pequeña barca. O sea, su vida, la vida de Jonás, se convirtió en una constante de descensos y descensos. Ninguna otra persona hebrea ahí en la palabra de Dios descendió tanto como lo hizo Jonás. Y es que no existe, queridos amigos, no existe una persona que decida rechazar el llamado de Dios que termine bien. A veces la gente se pregunta, pastor, ¿por qué yo me siento desanimado? ¿Por qué siento que mi vida espiritual es débil? Siento que no tengo fuerzas para sobrevivir en este mundo. Siento que las pruebas me van a acabar. ¿Por qué estoy así? Y es porque muchas veces tú has rechazado la invitación que Dios tiene para ti, para tu vida. Jonás decidió hacer su propia voluntad. Y cuando él decidió hacer su propia voluntad, él experimentó el descenso espiritual en su vida, bajones espirituales. Un hermano un día me decía, pastor, cuando mi esposo se bautizó recién, era un apasionado por ganar almas. Estaba en los grupos pequeños, estaba en la movilización misionera, las campañas con el pastor de aquí para allá. Y en un momento yo dije, oye, tú ya no tienes tiempo para mí. Y pastor, yo le prohibí a mi esposo a que se comprometa con la iglesia y que le dé tiempo más a su familia. Y pastor, hoy el tiempo, él me hizo caso finalmente después de tanto hacerle problemas a veces. Y hoy mi esposo ya no está más en la iglesia. Pastor, me arrepiento de haberle prohibido. Quizás debía enseñarle a ser equilibrado, compartir tiempo, pero yo de todas maneras quería que él no apoye al pastor. Y hoy las consecuencias son lamentables. Nadie que rechaza la misión, o todo aquel que rechaza la misión, todo aquel que no cumple la misión, terminará mal. ¿Quién eres tú? Estoy hablando para alguien que posiblemente hace años de adventista y no estás predicando el Evangelio. No estás hablando del amor de Dios a través de un curso bíblico, a través de un estudio bíblico. Y por favor, cuando yo hablo de cumplimiento de la misión, estoy hablando de abrir la Biblia para enseñar a otros. No necesariamente de predicar por el Facebook, no necesariamente de predicar por las redes sociales, que es parte. Dios nos dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios ha enviado. ¿Cómo es que yo voy a enseñar a que la gente guarde todo lo que Dios ha mandado si no es abriendo la Biblia? Esto es estudios bíblicos. Necesitamos abrir la Biblia. Sí, los dones, los talentos, los ministerios son buenos, pero necesitamos enseñar la Biblia
Por eso somos el pueblo de la Biblia. Jonás necesitaba predicar la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Y por eso es que Dios mandó a Jonás a predicar, a cumplir esa misión en Nínive. Hay gente en tu ciudad, en tu país, que está muriendo porque el enemigo está trabajando fuertemente. Y nosotros necesitamos cumplir la misión. Dios quería que Jonás cumpla esa misión sagrada. Dios también te llama a ti para cumplir la misión. Allí donde tú estás sentado frente a un computador, frente a un celular o un smartphone o una tablet, donde tú estés, o un televisor a través de YouTube, a través de Facebook, a través de la radio, no sé dónde esté llegando esta transmisión, te digo, así como Jonás, Dios que te conoce también te llamó a cumplir una misión. Dios no necesitaba de Jonás para evangelizar a Nínive, no. Dios quería salvar a Jonás. ¿Sabes? Hace algún tiempo escuché una historia interesante. Un pastor contaba que su mamá tenía 4 hijos. Decía, pastor Heisen, somos 4 hermanos. 4 hermanos. Y desde pequeño, desde que yo me acuerde, tengo uso de razón, me decía el pastor. Yo me levantaba a veces de niño y miraba que mi mamá estaba orando por mí allí en el pie de la cama. Y muchas veces yo me preguntaba si hacía lo mismo por los demás. Así que un día yo le seguí a mi mamá, si hacía lo mismo, pero no. Me di cuenta que ella se levantaba de su cama y más veces hacía eso conmigo, o sea, venía a orar por mí. Así, una oración de madre. Yo crecí. Yo fui adventista desde siempre. Y cuando me preguntaban qué quería hacer, qué quería estudiar, yo le decía, quiero estudiar derecho, quiero ser abogado. Y toda la vida política me gustaba, así que cuando estaba estudiando ya en el segundo o tercer año de derecho para ser abogado, comencé a apoyar a los candidatos regionales, municipales. Y era así como un tipo de jefe de campaña o asesor de campaña, y acompañaba ahí a los candidatos y apoyaba a organizar sus mítines o sus charlas. Y un día con el candidato íbamos cruzando aquí en Perú existen unos ríos y se tiene que pasar con lanchas o con botes, y sobre esos botes tipo unos tabladillos, unas maderas grandes como para que el carro vaya por encima, ¿sí? No hay puentes en esos lugares. Así que después de terminar un meeting, hay una reunión proselitista, ellos regresaban. Y como él era el organizador, tenía que cruzar al último. Para abreviar la historia, esta balsa se volcó y se hundió. Y este amigo tenía en su espalda una mochila donde tenía volantes, tenía muchas cosas que pesaban. Así que allí en el río Huallaga, él solamente en la oscuridad de la noche, allí se hundía y quería sacarse la mochila, pero no podía porque estaba bien asegurada. Así que allí entre toda esa oscuridad, estaba hundiéndose ahí en el río. Él hizo una oración: Señor, si tú quieres, sálvame, y yo te prometo que voy a hacer todo lo que mi mamá siempre oró. Mi mamá quería que yo sea un pastor. Mi mamá siempre me decía, hijito, tú tienes que ser un pastor, y yo siempre, por darle la contra, estudié otra carrera. Y así que lo que él recuerda es eso. Y se despertó en la orilla del río. Y él decía, yo me sentía como Jonás. Él se fue a colportar, a estudiar teología. Hoy es un pastor, es un evangelista de un campo, es director de ministerio personal aquí en Perú, en un campo del Perú. Y un día, cuando él regresó de vacaciones a su casa a visitar a su madre, él le dice así: mamá, le dice, tú tienes 4 hijos. Pero yo nunca te hice esa pregunta, pero ¿por qué tú orabas por mí? ¿Por qué tú querías que yo sea pastor?
¿y por qué no oraste por mis hermanos? Y su mamá le miró a los ojos y le dijo: hijito, es que yo soy tu madre, yo te conozco, yo sé quién eres y sé que la única forma en que tú te salves es siendo pastor. ¿Saben una cosa, queridos amigos? Es posible que tú puedas sonreír por esa historia y digas: no necesito ser pastor. Por supuesto que no necesitas ser pastor para salvarte. Pero Dios, que nos conoce, sabe que tú necesitas, al igual que Jonás, cumplir la misión que Él te encomendó para que te salves. Dios no necesitaba de Jonás para salvar a Nínive. Era una excusa, si cabe el término, era una excusa para que Jonás se salve. Porque cumpliendo la misión, Jonás se salvaría. Muchos de nosotros necesitamos cumplir la misión. Necesitamos predicar el evangelio para que Dios nos pueda salvar. ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿O dónde estamos nosotros hoy? Quizás estamos como Jonás, durmiendo, echados allí, sentados. Quizás tú en este momento estás escuchando este sermón, estás viendo este video, así como Jonás, echado en tu mueble, en tu cama, bostezando, esperando a qué hora termine el culto, a qué hora se te acabe el sermón, y para que vayas a comer y continuar con tu vida normal. Pero no, Dios quiere decirte así: hijito, te he dado la misión para que tú te salves. Tú necesitas cumplir la misión. Dice esa cita de Primeros Escritos: vi después un gran número de ángeles que traían de la ciudad brillantes coronas, una para cada santo cuyo nombre estaba inscrito en ella. Dice, a medida que Jesús, dice, es interesante, allí Jesús pedía las coronas, los ángeles se las presentaban y con su propia diestra el amable Jesús las ponía en las cabezas de los santos. Dice, en el mar de vidrio, los 144,000 formaban un cuadrado perfecto, cuyas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas, y sin embargo todas estaban perfectamente satisfechos con sus coronas. En el cielo no habrá ningún salvado con una corona sin estrellas. Si entráis allí, habrá algún alma en las cortes de gloria que ha entrado por vuestro intermedio. Nadie que aquí no haya ganado un alma será digno de entrar al cielo. Porque esa historia que te cuentan siempre de que en el cielo no habrá corona sin estrellas es real. Esa es una cita inspirada. Dios quiere que nos salvemos. Por eso nos manda a cumplir la misión grandemente. Dios quiere salvarte. Por eso te da una misión. Amén. Allí donde tú estás, hoy es el día. Es posible que tú ya tengas muchos años en la iglesia. Estés años y años. Eres un maestro de escuela sabática. Eres un anciano, eres un líder de grupo pequeño. Eres secretario, tesorero, mayordomo, director de jóvenes, director de conquistadores. Pero eso no garantiza que vayas a ir al cielo. Al menos una razón importante es que tú puedas cumplir la misión como Jonás. Debes levantarte, debes andar y debes predicar el evangelio. Amén. Allí donde tú estás, querido amigo, acepte el desafío. Yo quiero hacer una invitación sencilla. ¿Cuántos como Jonás quizás están en esa misma situación? Pero podemos decirle al Señor así: Señor, gracias porque tú, a pesar de lo que soy, a pesar de conocer quién soy, a pesar de saber mi condición, a pesar de saber mis limitaciones, a pesar de saber mi carácter y saber que soy perezoso espiritualmente, que no me gusta predicar, que no me gusta enseñar la Biblia, a pesar de eso te fijaste en mí y me llamaste. Y si Dios te llamó, no te llamó en vano. Te llama porque tiene un propósito, y su mayor propósito es la de salvarte. Cuando tú te pones a la mano de Dios, Dios puede salvarte, porque Dios
salvando uno, salvando a otros, podemos también salvarnos a nosotros, cumpliendo la misión. Amén. Allí donde tú estás, inclina tu rostro. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque en este tiempo, Señor, tú nos permites ser colaboradores tuyos en esta causa preciosa. Tú nos conoces, Señor. Podemos aparentar, podemos engañar, podemos inclusive mostrarnos que somos apasionados, predicadores, evangelistas, quizás inclusive hasta pastores. Pero Señor, tú que conoces todo de nosotros, conoces todo, sabes también la necesidad que tenemos. Y que Padre, así como le dijiste a Jonás, levántate, anda y predica, porque la maldad es mucha allí en Nínive, así también nosotros podamos levantarnos, andar y predicar, pero no escaparnos de Dios, sino cumplir la misión allí en el terreno que tú nos has asignado, allí en el trabajo, allí entre nuestros amigos, entre nuestros vecinos y entre nuestros familiares. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén.